Pedro Sánchez es un chavista más, así se los tengo que decir. O sea, Pedro Sánchez fue el tipo que juró que no iba a pactar con Podemos para hacer gobierno y acto seguido pactó con Podemos para hacer gobierno en España y colocó a Alcoletas, se me fue el nombre ahorita, Ese Pablo Pablo Iglesias. Iglesias. Pablo Y Iglesias. colocó a Pablo Iglesias como El presidente coleta. después que el Coleta, así le dicen en España. Después que el tipo dijo, no, no, con estos tipos ni a la esquina, pues entonces hizo pacto para poder mantenerse en la gobernabilidad. Ahora, España es una democracia parlamentaria. Parlamentaria. En teoría y en la práctica debería ser también lo que decía el Congreso debería ser ley para el presidente. Y sin embargo, recordemos que en días pasados, el día de ayer, se aprobó la resolución no vinculante, no de ley, de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, la cual, por supuesto, Pedro Sánchez se pasó por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque no le interesa gobernar con la legislación ahora. O sea, Pedro Sánchez literalmente ya ha dado tantas vueltas sobre el ámbito político y lo último fue pactar la amnistía de los separatistas catalanes y ponerse con todo este juego para poder volver a legitimar su poder y extender su periodo de gobierno. Pues el último paso que está dando ahora es simplemente gobernar a sus anchas sin el poder legislativo. Entonces, vamos a escuchar lo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tuvo que decir el día de hoy porque hay unas declaraciones bien curiosas, Colina, acerca del papel que ha estado jugando Josep Borrell en todo este entramado complicado del reconocimiento de Edmundo González Urrutia, no solo de España, sino de toda la Unión Europea. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Que Borrell, expresamente Borrell, ha estado engañando a la oposición venezolana y ha estado diciéndole que Hungría estaba bloqueando el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Un documento que se presentó de apoyo a la oposición venezolana, primero, y que Hungría jamás votó en contra. De hecho, lo respaldó públicamente, pero Borrell corriendo llamó a la oposición venezolana a decir que Hungría lo estaba bloqueando. El socorrido comodín húngaro, ¿no? Y no solo eso, después de que ocurrió, de que el gobierno de Hungría dijo que en absoluto y que respaldaba esa posición, cuando iban a avanzar en los pasos en la Comisión Europea, le dijo, bueno, cuando haya en el Consejo, la comunicación de Borrell a la oposición venezolana fue la de decir, bueno, esto que queremos hacer, probablemente no podamos hacerlo porque Hungría lo bloquee. Y yo me he encontrado en medio de todo eso, porque me han preguntado la oposición venezolana, porque he podido hablar con el gobierno húngaro y hemos podido poner en contacto a unos y a otros para deshacer ese entuerto y esa mentira de Borrell. Es Borrell y son los socialistas y algunos de los populares europeos los que son responsables del no reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo por parte de la Unión Europea. Más claro imposible, así lo dice Santiago Abascal. Borrell es el responsable directo del no reconocimiento de la Unión Europea de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Quién es Josep Borrell? ¿Tú estás cansado de hablar de Josep Borrell? No, Josep Borrell ha sido uno de los aliados más firmes que ha tenido Nicolás Maduro y que ha tenido el chavismo ahí en España y dentro de la Unión Europea. Es un individuo que siempre ha estado al servicio, todo el tiempo ha estado al servicio de la tiranía en Venezuela y que ahora, ante esta situación en la cual España se ha visto la necesidad de decir que no reconocen a Maduro porque no mostró las actas, pero siempre siguen haciendo el juego. Y fíjense que Santiago Abascal dice, el responsable de que Edmundo González Urrutia no se le reconozca a la Unión Europea es Josep Borrell, que primero dijo que Hungría se iba a oponer, después Hungría agarró y sí, apoyó toda la resolución y apoyó todo lo que han dicho con respecto a la elección en Venezuela y después dijo, bueno, esto lo vamos a meter, pero seguramente que Hungría se va a oponer. Y es tan cierto lo que dice Santiago Abascal, que lo dijo Augusto comenzando el programa. El Parlamento español aprobó una resolución en la cual insta que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente y Pedro Sánchez simplemente hizo caso omiso. Ayer dijo que era por razones humanitarias, que había que darle asilo porque estaba pidiendo asilo, que pobrecito, pero que eso era humanitario y que lo político lo dejaba aparte. Que no reconoce a Nicolás Maduro, pero tampoco a Edmundo González como presidente. Y Josep Borrell, ¿de quién recibe órdenes y de quién atiende cómo debe ser la política ante la Unión Europea? De Pedro Sánchez. Entonces, por supuesto, que mientras estos individuos están diciendo que ellos van a apoyar y que van a hacer todo lo necesario para favorecer la democracia en Venezuela y para favorecer que se respete el resultado electoral, es mentira, porque quien está impidiendo o que está haciendo todo lo necesario para que
Edmundo González Urrutia sea reconocido en la Unión Europea es Josep Borrell. Josep Borrell. Entonces, aquí hay que dejarse de cuento. Qué bueno que Santiago Abascal lo dijo claramente y lo expuso y dijo, yo he sido testigo de eso y más, me ha tocado arreglar el entuerto. He tenido que hablar con la oposición venezolana, he tenido que hablar aquí, he tenido que ponerlos en contacto para desentramar todo esto, porque una cosa es lo que dicen en las declaraciones, pero otra cosa es lo que hacen tras bastidores. Y lo hemos dicho y lo sostengo y lo mantenemos. Tanto Pedro Sánchez como López Obrador, como Gustavo Petro, como Lula da Silva están favoreciendo a Nicolás Maduro. Y todo esto de que Edmundo González Urrutia se haya tenido que ir para España, desde mi punto de vista, comienza a marcarme esto como que es parte de una estrategia simplemente para que Maduro haga lo que le dé la gana como un gobernante de facto en Venezuela. Sí, por cierto, gracias a todos los que están escribiendo a la mensajería, como siempre los estamos leyendo constantemente. Por ejemplo, Omaira Morón nos preguntaba una pregunta, ¿el señor Edmundo ya en el avión podría ser que no se fuera a España sino a Estados Unidos? No, imposible. Primero, el avión era de la Fuerza Aérea, no una aerolínea, de la Fuerza Aérea Española, y los aviones cuando salen tienen que emitir, no me acuerdo exactamente cómo se llama el término ahorita, pero sí, como el itinerario de vuelo, los pasajeros, la ruta, etcétera, todo bien por cuestiones de seguridad. Los únicos que no hacen eso son los jerarcas chavistas, por ejemplo, los que fueron a la fiesta de la hija de Tarek William Saab a Los Roques el fin de semana. Entonces, eso sí no dicen para dónde van, ni quiénes van dentro del avión, etcétera. Bueno, como les decíamos, Edmundo González, ya ustedes deben muchos haber visto el nuevo comunicado de Edmundo González. Vamos a colocarlo en pantalla para entrar sobre un poquito más en profundidad sobre el tema de la negociación. Ahí está. Comunicado, por supuesto, con Venezuela. Quiero ratificar mi agradecimiento al pueblo y al gobierno de España por recibirme en estas horas difíciles que atraviesa mi país. Agradezco al presidente Pedro Sánchez, con quien hoy sostuve un grato y productivo encuentro en la Moncloa. Hablamos de la grave situación que vive Venezuela y de la necesidad de trabajar conjuntamente por una transición a la democracia. Agradezco a todas las fuerzas políticas españolas que luchan activamente por el reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, expresada en las mesas de votación el pasado 28 de julio. Mi gratitud al Congreso de Diputados por el reconocimiento de mi victoria en las pasadas elecciones venezolanas. Mi compromiso con el mandato que he recibido por parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable. El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable. La lucha es hasta el final, cuando finalmente todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano y, ojo aquí, ojo al dato, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, jueves 12 de septiembre, y ahora sí, señores, al parecer, no sé si serán las presiones sociales y políticas, firma, a diferencia del primero, que parecía una carta de renuncia y despedida, ahora sí firma como presidente electo de Venezuela y además coloca, reconocieron mi victoria, cosa del cual no había hablado en el comunicado anterior. Eso me llama la atención y eso obedece a la presión que ha tenido por las redes sociales, porque uno de los comentarios que ha habido de manera generalizada es que nunca ha firmado las comunicaciones como presidente electo de Venezuela. Si es el presidente electo de Venezuela y quiere convencer a los demás de que es el presidente electo de Venezuela y quiere reconocimiento por parte del planeta y del globo terráqueo, bueno, primero que tiene que convencerse es él. Menos mal que afortunadamente en esta oportunidad, pues sí firmó el comunicado como presidente electo y bueno, es un comunicado bastante directo, agradeciendo todas las cosas y sosteniendo que va a mantenerse en el camino para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Bueno, yo siempre digo que el tiempo es el mejor de todos los jueces. Esperemos que sea así. Esperemos que todas las acciones que vaya a realizar realmente sean para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. No sé cómo van a hacer la presión para que pueda juramentarse el 10 de enero, pero bueno, es un camino largo, es un camino lleno de obstáculos. Vamos a ver cuál es la planificación y cuáles son las estrategias que se van a implementar para lograr estos objetivos. Pero bueno, por lo menos en esta oportunidad firmó como presidente electo de Venezuela. Mira, fíjate, Hilda Hernández, y aquí y con este comentario de Hilda voy a hilar lo que vamos a analizar sobre el tema de Edmundo González. Pregunta de lo siguiente, ¿podría el señor Edmundo haber pedido asilo en la Embajada Argentina? De poder, podía. Por supuesto, pero ¿qué sucede? Recuerden que estuvieron asediando la Embajada Argentina, que se rompieron las relaciones, que se retiró el personal diplomático de Argentina, que Brasil tomó la custodia de la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela y razón por la cual siguen allí
no sé cómo calificarlos, refugiados de alguna manera los 6 líderes opositores del comando de campaña de María Corina, entre ellos su mano derecha, Magali Meda. Entonces, fíjate lo que dice un artículo de Vox Populi que salía el día de hoy, los 7 puntos que prueban que el gobierno ha negociado con Maduro la salida de Edmundo González, el gobierno de España. Entonces, el primer punto que ellos tocan es: ¿por qué el régimen de Maduro sí decidió dar el salvoconducto o eligió a España como el posible destino de Edmundo González Urrutia y no a otro país? Que viene aunado a esa pregunta. Edmundo González Urrutia, recuerden ustedes que estuvo casi un mes en la embajada de Holanda. Pero Holanda ha sido uno de los aliados de la negociación de Barbados. Ha tenido un papel activo dentro de la negociación de Barbados. El agregado de Holanda comentaba en un artículo en el cual, por cierto, el canciller venezolano Iván Gil, desproporcionado totalmente, que se puso a decir que la oposición estaba quemando escuelas, hospitales, una cosa de locos. Bueno, este tipo, el comunicado de Iván Gil decía o rechazaba el tema de que Edmundo se quedara en la embajada de Holanda, y de paso, el mismo Edmundo dijo: mira, yo prefiero irme a España. Entonces ahí es donde entran una serie de cosas que en este artículo se exponen como la siguiente. Cuando el gobierno español empezó a acercarse a Maduro, la oposición eligió la intermediación de Holanda, que es lo que le estaba diciendo en este momento, que les había acompañado en la Embajada de Barbados y que ha significado iniciativas de apoyo a la oposición en los últimos años. Y volvemos al punto. Recordamos que Holanda les dijo: todo el tiempo que usted quiera quedarse, presidente electo Edmundo González, se puede quedar en suelo holandés, porque eso es suelo holandés. En lo que respecta a Argentina y Brasil, la embajada de Argentina custodiaba a opositores desde marzo, que era lo que venía diciendo. Pero al ser la delegación expulsada por reconocer al gobierno de Milei, porque el gobierno de Milei, mejor dicho, no reconoció la victoria de Maduro, entonces esta quedó bajo la protección de Brasil. Ustedes se recordarán que habían efectivos policiales cada 2 o 3 días que iban y asediaban la sede de la Embajada Argentina, y entonces salían los videos, por supuesto, fuerte concentración de efectivos del DGCIM, de inteligencia y contrainteligencia, policías, etcétera, para meterle miedo, hasta que, dato curioso, Edmundo se fue. Y al Edmundo irse, ya no han habido más acercamientos a la Embajada Argentina. Sí. Bueno, es que ellos básicamente, simplemente acepta la negociación del gobierno de España porque es un aliado de Maduro. No va a aceptar la negociación de Argentina, no va a aceptar la negociación de Paraguay, no va a aceptar la negociación de Estados Unidos, no va a aceptar que Holanda sea, porque Holanda le recomendó a Edmundo González Urrutia que permaneciera en territorio venezolano, que se quedara en la embajada, pero que era más útil en territorio venezolano o estando allí que yéndose afuera. Pero sencillo, ¿por qué el régimen de Maduro acepta a el gobierno de España? Porque el gobierno de España tiene a Pedro Sánchez, aliado de Maduro, tiene a Josep Borrell, aliado de Maduro, y tiene a José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Maduro. Entonces, por supuesto que para ellos era mucho más viable, era mucho más potable, era mucho más confiable que Edmundo González Urrutia se fuera para España y no para cualquier otro país. Es sencillo, es sencillo. Tan sencillo es que ahí están los 6 que están metidos en la embajada de Argentina custodiada por Brasil. ¿Han tenido salvoconducto? No. ¿Por qué? Porque para Maduro, Milei es un gobierno agresor, es un gobierno enemigo, por decirlo así. Sí, efectivamente. De hecho, también hoy hubo comunicado con respecto al gobierno, el régimen de Venezuela, sacó uno de sus tantos comunicados, que ya vamos a entrar en esa materia. Fíjate que el segundo punto que dice es que Maduro ha declarado que ha implicado personalmente a Delcy Rodríguez, quien fue la que dijo a todas luces que Edmundo salía de Venezuela, y esta mujer fue la que dijo también que había negociado con el gobierno de España. Luego entonces, por su lado, María Corina dijo que no había negociación. También por su lado, el canciller ante la Unión Europea de España dijo que no hubo negociación. No, el canciller de España. El canciller de España ante la Unión Europea también, o sea, porque él también jugó un papel en la Unión Europea. Perdón, en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo. Entonces también dijo que no hubo negociación. Y Jorge Rodríguez, vuelto loco, dijo: bueno, ustedes están aquí con esta guachafita, no sé qué, nosotros vamos a revelar todo el incumplimiento de los acuerdos de Barbados. Estamos esperando todavía, yo no los he visto todavía. Estaba bastante ocupado, pero no lo he visto hasta el momento. No lo he visto, pero lo que muestra claramente de que sí hubo una negociación es que todo el mundo se entera que Edmundo González Urrutia se fue de Venezuela porque Delcy Rodríguez lo dice. Es la primera que lo dice.
Si Delcy Rodríguez es la primera que lo dice, es porque realmente estaban en una comunicación constante, estaban negociando, que evidentemente es así, porque si no, hubiese aparecido en España, hubiese aparecido no sé en dónde, y todo el mundo se hubiese enterado. No, la primera que lo dice es Delcy Rodríguez. Entonces, ¿hay negociación? Por supuesto que la hay. Sí, y esto no se dice en aras de demonizar o de satanizar, porque volvemos al mismo punto. Dentro de una embajada, escondido, lo que sea, quizás pudo haber hecho menos que afuera. Lo importante es el rol que vaya a jugar a partir de ahora desde afuera hacia adentro, hacia Venezuela. Porque preso tampoco hubiera podido hacer nada. Entonces aquí nadie está, o al menos yo personalmente, no voy a ser quien juzgue la decisión de Edmundo González Urrutia de salvaguardar su integridad física, porque entiendo que desde una cárcel pues es imposible que haga algo, ¿no? El otro punto que hablaba era el fiscal general, porque justamente después de la ida entonces apareció el señor del Photoshop y se puso a decir que bueno, que sí, que efectivamente iban a archivar la causa, Colina, y que en efecto ya luego, el día creo que fue ayer o anteayer, dijo, mira, sí, la causa está archivada, lo cual también indica que de alguna manera, mira, tú te vas, te quedas en España calladito, porque el mismo Maduro decía, el embajador, ya en un tonito más bajo, ¿no? Ya no lo llamaba el viejo loco ni nada de las cosas que se le ocurrían a Maduro, sino el embajador, yo hablé con el embajador y me pareció muy bien, lo felicito, etcétera, le deseo suerte. Le deseo suerte. Le deseo suerte por allá en su nueva vida, pero parece que las cosas se le están torciendo porque, como ustedes vieron el día de ayer y recordarán, y si no, quizás se los colocamos un poquito más adelante, el psiquiatra loco de Jorge Rodríguez perdió la cabeza y entonces empezó a asusar a la Asamblea Nacional a que, bueno, desconocieran España, Sí, pero retiraran... pero eso es puro show, Augusto. Claro. Eso es un completo show que a Jorge Rodríguez para hacer ver que, bueno, no sabíamos que no sabíamos que el gobierno iba a actuar de esa manera, o para decir, bueno, si ustedes se salen del camino de lo que hablamos y Edmundo González Urrutia se pone a dar declaraciones, se pone a mantener la llama viva, ustedes tienen un poco de intereses económicos aquí dentro de Venezuela, tienen representación consular, tienen una cantidad de españoles viviendo en Venezuela, bueno, podemos torpedear eso. Ese fue el mensaje que mandó claramente Jorge Rodríguez. O sea, si se salen de control, bueno, entonces vamos por los intereses que ustedes tienen aquí, como siempre hacen. Cuando le decomisaron el avión en República Dominicana, que se lo confiscaron, ¿qué dijo Diosdado? Los agarramos en la bajadita. Los agarramos en las bajaditas. Yo sé lo que ustedes le necesitan. Siempre se van a lo económico y me imagino que Jorge Rodríguez lo hizo, primero para montar su showcito y segundo para mandar un mensaje. Epa, no se salgan de lo acordado, porque si salen de lo acordado, entonces ustedes tienen un poco de interés aquí dentro de Venezuela, que vamos por ello. Básicamente, como actúan los delincuentes. Sí, es que, y el punto 7 concuerda con el primero un poquito, porque hila el tema de Pedro Sánchez, o como con el comienzo del programa del día de hoy, porque hila con Pedro Sánchez este tema de como, así tal cual como Borrell juega a dos bandas, por supuesto que Pedro Sánchez juega a dos bandas, y dice lo siguiente: Edmundo González, alojado en un hotel que paga el gobierno español, tiene orden de permanecer en silencio. José Manuel García Margallo, o Margalló, no sé, exministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, sostiene que hay un acuerdo de tres partes: el gobierno de Sánchez, el gobierno de Maduro, o el régimen de Maduro, le pondría yo, y por supuesto a Gonzalo Urrutia, para que guarde silencio, sea neutralizarlo y retirarlo de la vida política, cosa que a todas luces, al parecer, al menos con el comunicado de hoy, no parece que se esté cumpliendo. No es lo que piensa hacer, por lo menos no es lo que cree que se va a hacer, porque él lo coloca en el comunicado claramente, que va a seguir con la lucha, que es inquebrantable, que lo sigue liderando María Corina. Por supuesto, yo pienso que están atendiendo a las presiones en las redes sociales. Y como una parte la maneja María Corina, porque si bien es cierto, él es el presidente electo, pero María Corina es el líder de la oposición, entonces, en cierta forma, tiene que atender a esa presión que siente o que va sintiendo en las redes sociales, y por eso es que en algunos momentos pues uno siente que Edmundo González dice una cosa y posteriormente viene y sale un comunicado, sale una aclaratoria manejando otro punto, para que la gente se pueda sentir tranquila, calmada, y que todavía se está en la carrera por buscar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Pero de que hubo una negociación y de que están todos estos actores involucrados, por supuesto que la hay. Y como siempre he dicho, el tiempo, que es el mejor de todos los jueces, dirá exactamente qué es lo que está ocurriendo.